Mis compañeros de trabajo me hicieron bullying, así que cuando me ascendieron a jefe y los despedí. Ahora suplican que los recontrate. ¿Soy el malo por despedir a mis antiguos acosadores después de convertirme en su jefe? Llevo meses queriendo soltar esto. Quizás sea venganza, pero después de lo que me hicieron, ¿pueden culparme? Trabajo, o trabajaba, en el departamento financiero de una empresa bastante grande. Soy analista con maestría en economía, y sin sonar pretencioso, siempre he sido bueno en mi trabajo. Muy bueno, de hecho. ¿El problema? Soy terrible socializando. Para que entiendan mi infierno diario, imaginen pasar 7 años, donde cada maldita idea suya es ignorada en reuniones. Solo para que el imbécil de Javier la repita 10 minutos después, y todos aplaudan como focas amaestradas. Les presento a mis torturadores personales. Javier, 42, el líder no oficial del departamento, carismático como político en campaña, pero con la ética laboral de un perezoso sedado. Hey Daniel, ¿podrías revisar estos números? Traducido, haz mi trabajo mientras me llevo el crédito. Lucía, 38, la maestra de las sonrisas falsas. Si había un rumor destructivo circulando sobre ti, podías apostar tu sueldo a que ella lo inició. Solo estoy bromeando, Daniel, relájate, era su frase después de humillarme frente a otros. Martín, 36, el seguidor perfecto, cobarde profesional que se reía de los chistes a mi costa solo para ser aceptado. Aún recuerdo cuando, accidentalmente, derramó café sobre mi presentación impresa justo antes de entregarla. Hace 2 meses, estaba tan desesperado que actualicé mi CV. 7 años de mi vida en esta empresa, y estaba a punto de tirar todo por la borda, porque 3 adultos se comportaban como adolescentes de secundaria. El colmo llegó durante la presentación trimestral. Había trabajado noches enteras, sacrificado 2 fines de semana completos, para crear un modelo financiero que potencialmente ahorraría millones a la empresa. La mañana de la presentación, Javier me pidió los archivos, para revisarlos. Lo que siguió fue como una pesadilla en cámara lenta. Entré a la sala de conferencias y vi mi presentación proyectada en la pantalla, con el nombre de Javier en la portada. Cuando el director general Carlos felicitó a Javier por su brillante trabajo, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En ese momento, Lucia me miró y sonrió. Esa maldita sonrisa. Como diciéndome, así son las cosas y nunca cambiarán. Salí de la reunión temblando, encerrado en un cubículo del baño, teniendo mi segunda crisis de ansiedad del mes. Patético, lo sé. 35 años, y escondido llorando en un baño de oficina. Esa misma tarde, estaba en el ascensor mirando fijamente la pared cuando escuché: ese modelo financiero era tuyo, ¿verdad? Era Elena Ruiz, directora de Desarrollo Estratégico. No sabía que ella me conocía siquiera. Todos sabemos que Javier no podría crear algo tan sofisticado, continuó. He visto lo que pasa en tu departamento, Daniel. Lo que te están haciendo no es solo injusto, es prácticamente ilegal. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, me entregó su tarjeta. Ven a mi oficina mañana a las 8, antes de que lleguen los demás. Esa noche apenas dormí. Parte de mí quería ignorar su invitación y seguir siendo invisible. Era más seguro así, pero otra parte, una voz que llevaba años silenciada, gritaba que ya era suficiente. No sabía entonces que esa conversación en el ascensor cambiaría completamente mi vida, ni que en menos de un año estaría firmando las cartas de despido de quienes hicieron de mi existencia un infierno. Tampoco imaginaba que disfrutaría tanto haciéndolo. A la mañana siguiente, entré al edificio a las 7:45 de la mañana. Normalmente llegaba temprano para evitar el "Buenos días, Daniel" burlón de Javier, pero esta vez era diferente. La oficina de Elena estaba en un piso donde nunca había estado. Respiré profundo antes de tocar su puerta. Pasa y siéntate, dijo sin levantar la vista de su computadora. ¿Café? Gracias, contesté, aún sin entender por qué me había llamado. Finalmente me miró. ¿Sabes por qué destacas, Daniel? Porque eres el único en ese departamento que realmente sabe lo que hace. Me quedé helado. Nadie en 7 años había reconocido mi trabajo así. Te he observado, continuó, y he visto cómo ese trío de incompetentes te ha convertido en su chivo expiatorio personal. La pregunta es, ¿por qué lo permites? No supe qué responder. ¿Miedo? ¿Inseguridad? ¿La estúpida esperanza de que algún día me aceptaran? ¿Sabes qué hacen las personas como Javier?, preguntó. Identifican a los competentes y los neutralizan. Tú eres una amenaza para ellos, Daniel. Sacó una libreta y me la entregó. Desde hoy, vas a documentar todo, cada idea que te roben, cada exclusión deliberada,
Cada comentario denigrante. Con fechas, horas y testigos. ¿Para qué?, pregunté. Para cuando llegue el momento adecuado, respondió con una sonrisa que me recordó a un depredador. Durante las siguientes semanas, seguí su consejo. Creé un diario profesional meticuloso. Al principio me sentí ridículo, pero pronto la libreta se llenó de incidentes. Lunes, 10:15 de la mañana. Javier me pidió análisis urgente para reunión con finanzas. Trabajé hasta las 11 de la noche. Al día siguiente, presentó mi trabajo como suyo. Miércoles, 1:30 de la tarde. Lucía olvidó invitarme a almuerzo con cliente potencial, a pesar de ser yo quien preparó toda la documentación. Jueves, 4:45 de la tarde. Martín modificó mi hoja de cálculo antes de la revisión. Cuando los números no cuadraron, me culparon a mí. Elena y yo nos reuníamos semanalmente. Me enseñó a enviar correos recapitulativos después de cada proyecto, siempre con copia a directivos clave, a posicionarme estratégicamente en reuniones, a establecer alianzas con otros departamentos. No estás jugando sucio, me aseguró cuando expresé dudas. Estás nivelando el campo de juego. El punto de inflexión llegó 3 meses después. Estábamos en una reunión departamental cuando Javier, como siempre, interrumpió mi presentación. Creo que Daniel no está considerando el impacto en el tercer trimestre, dijo con ese tono condescendiente que tanto le gustaba. Normalmente, habría agachado la cabeza y aceptado la corrección. Pero esta vez fue diferente. En realidad, Javier, respondí con una calma que no sentía. Si revisas la página 7 de mi informe, verás que he proyectado ese impacto con 3 escenarios diferentes, incluido el escenario pesimista, que curiosamente, coincide con los errores de previsión que ha presentado tu equipo en los últimos 2 trimestres. El silencio en la sala fue absoluto. Javier palideció. Carlos, el director general, me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente. Continúa, Daniel, dijo Carlos, ignorando la mano levantada de Javier. Esa noche, Elena me envió un mensaje. Bien hecho. Ha comenzado. Las siguientes semanas fueron una transformación. Comencé a hablar en reuniones, sin pedir permiso. Enviaba propuestas directamente a Carlos. Construí relaciones con otros departamentos que antes ni sabían que existía. El trío tóxico intensificó sus ataques, pero ahora cada intento quedaba documentado en mi libreta y en correos electrónicos estratégicamente enviados. Un día, Carlos anunció una reestructuración. Necesitamos liderazgo basado en resultados, no en popularidad, dijo mirándome directamente. Cuando salía de la reunión, escuché a Lucía susurrarle a Martín. ¿Crees que el rarito de Daniel aplicará para el puesto? Sería hilarante. Esa noche, preparé la presentación más meticulosa de mi vida. No solo incluí propuestas de mejora, sino también análisis detallados de la ineficiencia departamental actual. Javier, por supuesto, también aplicó. Lo vi pavoneándose antes de su entrevista, tan seguro de sí mismo como siempre. Una semana después, Carlos me llamó a su oficina. Has estado invisible demasiado tiempo, Daniel, dijo. Eso cambia hoy. Quiero que dirijas el departamento. No podía creerlo. 7 años siendo nadie, y de repente era el jefe. ¿Estás seguro?, pregunté, pensando en el caos que se desataría. Carlos sonrió. Completamente. Ya es hora de que alguien competente esté al mando. Salí de su oficina aturdido, con un único pensamiento. El depredador ahora era yo. La cara de Javier cuando Carlos anunció mi nombramiento valió cada segundo de humillación que había soportado. Palideció como si hubiera visto un fantasma. Lucía dejó caer su taza de café. Martín parecía a punto de desmayarse. Debe haber algún error, dijo Javier, interrumpiendo el anuncio. Daniel no tiene experiencia de liderazgo. Carlos lo miró fijamente. Curiosamente, el análisis departamental que presentó muestra más visión estratégica que cualquier cosa que hayamos visto en los últimos años. Mientras todos salían de la sala de conferencias, Elena me guiñó el ojo desde la puerta. Misión cumplida. Ese primer día como director sentí una mezcla de euforia y terror. Una parte de mí quería correr al baño y vomitar. La otra fantaseaba con limpiar mi escritorio frente a mis torturadores y decir, adivinen quién manda ahora, imbéciles. Pero Elena me había enseñado mejor. Tu primera semana dictará el tono de tu liderazgo, me había aconsejado. No muestres resentimiento, actúa como si siempre hubieras estado destinado a estar ahí. Mi primera acción oficial fue implementar un sistema de evaluación basado en métricas objetivas. Nada de es buen compañero o tiene actitud positiva. Solo números fríos y duros, productividad, precisión, cumplimiento de plazos y contribuciones cuantificables.
A partir de ahora, todos seremos evaluados por lo que hacemos, no por lo que decimos, anuncié en mi primera reunión como director. Vi el pánico en los ojos del trío. Durante años habían subsistido con encanto y política de oficina. Ahora tendrían que, Tolicor, trabajar. Por supuesto, intentaron adaptarse a su manera. Javier apareció en mi oficina el segundo día. Daniel, siempre supe que llegarías lejos, dijo con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Nosotros, los veteranos del departamento, debemos mantenernos unidos. ¿Qué te parece si creamos un comité especial, tú, yo, Lucía y Martín, para guiar al resto? Le sonreí tranquilamente. Aprecio la sugerencia, Javier, pero creo que todos tendrán oportunidades iguales para demostrar su valor bajo el nuevo sistema. Su sonrisa se congeló. Daniel, seamos realistas. Algunos de nosotros llevamos años construyendo relaciones clave. Sería una pena desperdiciar eso. ¿Estás sugiriendo que tus relaciones son más valiosas que el rendimiento real? Pregunté inocentemente. Interesante. Analizaremos eso en tu próxima evaluación. Salió de mi oficina como si hubiera pisado una serpiente. Lucía intentó su propia estrategia. Comenzó a enviar correos aduladores sobre mi visión innovadora. Simultáneamente, escuché que estaba difundiendo rumores sobre cómo había manipulado mi ascenso. Martín, fiel a su naturaleza, intentó convertirse en mi nuevo mejor amigo, trayéndome café y ofreciéndose para tareas que antes consideraba por debajo de su nivel. Durante las siguientes semanas, implementé cambios sistemáticos. Reorganicé equipos, basados en habilidades complementarias, no en amistades. Implementé revisiones por pares anónimas. Creé un repositorio digital, donde cada contribución quedaba registrada con fecha, hora y autor. El departamento comenzó a transformarse. Personas que antes permanecían calladas empezaron a contribuir. Proyectos que se habían estancado comenzaron a avanzar, y mientras tanto, documenté meticulosamente el desempeño de todos, especialmente del trío tóxico. No fue sorpresa que sus métricas fueran desastrosas. Sin la capacidad de robar ideas o manipular percepciones, sus verdaderas capacidades quedaron expuestas. Javier perdió 3 plazos consecutivos. Lucía presentó un informe plagado de errores básicos que podría haber costado a la empresa millones si no lo hubiera revisado personalmente. Martín, sin nadie a quien seguir, vagaba por la oficina como un barco a la deriva. A los 2 meses, Carlos me llamó a su oficina. El cambio es notable, dijo, mostrándome gráficos de productividad. Pero veo problemas con ciertos elementos. Lo sé, respondí, entregándole 3 carpetas con documentación detallada. He dado oportunidades justas a todos, pero estos 3 empleados consistentemente no cumplen con los estándares mínimos. Carlos revisó la documentación y asintió. Impresionante. Tienes todo lo necesario para acciones disciplinarias. Quiero ser absolutamente transparente y justo, dije, saboreando la ironía. ¿Sugieres algún paso adicional antes de proceder? Carlos me miró con respeto. Ya has hecho más de lo necesario. Procede como consideres apropiado. Tienes mi total respaldo. Salí de su oficina con una sensación de poder que nunca había experimentado. Durante años, había soñado con venganza. Ahora tenía la justificación profesional para ejecutarla. Y lo mejor, era perfectamente legal y éticamente justificable. La ejecución tenía que ser perfecta. No quería despedirlos a todos juntos demasiado obvio, demasiado personal. Necesitaba que cada despido pareciera una decisión puramente profesional. Martín fue el primero, el más débil del grupo, el seguidor sin columna vertebral. Programé la reunión un viernes por la tarde. Martín, hemos revisado tu desempeño de los últimos 3 meses, dije con la representante de recursos humanos sentada a mi lado. Le mostré los gráficos, los objetivos no cumplidos, los errores documentados. Desafortunadamente, no estás cumpliendo con los estándares del departamento. Su cara pasó por todas las etapas del duelo en segundos. Negación, ira, negociación, todo en tiempo récord. Tiene que ser un error, balbuceó. Siempre he sido un empleado ejemplar. Pregúntale a Javier, él te dirá. ¿A Javier? Interrumpí suavemente. ¿El mismo Javier cuyo rendimiento también está bajo revisión? Interesante lección de herencia. Sus ojos se abrieron como platos. De repente entendió lo que estaba pasando. Daniel, vamos hombre, su voz bajó a un susurro. Sé que tal vez fui poco amable en el pasado. Pero era solo para encajar, ¿sabes? No era nada personal. Mantuve mi expresión neutral. Esto tampoco es personal, Martín. Son solo negocios. Firmó su indemnización con manos temblorosas. Cuando salió de la oficina, sentí una mezcla de satisfacción y una punzada inesperada de
Culpa. La aparté rápidamente. Esto era justicia, no venganza. ¿Verdad? 2 semanas después, Lucía entró en mi mira. Su estrategia de difundir rumores mientras mantenía una fachada profesional conmigo, la había mantenido a flote, pero sus números no mentían. Su último informe contenía errores que un pasante de primer año habría detectado. La reunión fue tensa desde el principio. ¿Me estás despidiendo por un par de errores?, escupió, toda pretensión de amabilidad desaparecida. Después de 8 años en esta empresa, te estoy despidiendo por un patrón consistente de bajo rendimiento. Respondí calmadamente, deslizando hacia ella una carpeta con cada error, cada plazo perdido, cada evaluación negativa, y por crear un ambiente de trabajo tóxico. Ese último comentario la hizo palidecer. No sabes de lo que hablas, dijo, pero su voz tembló ligeramente. ¿No? Saqué otra carpeta. Tengo testimonios de 5 empleados sobre rumores maliciosos que iniciaste, incluyendo uno sobre mí y Elena Ruiz que podría considerarse difamación. Su máscara se quebró completamente. Eres un maldito hipócrita, siseó. Te haces el ejecutivo justo y profesional, pero esto es venganza, todos lo saben. Me incliné hacia adelante. La diferencia, Lucía, es que yo tengo pruebas de tu incompetencia. Tú solo tienes rumores. Como siempre. La vi salir con la cabeza alta, pero todos vieron sus ojos rojos. Esa noche, dormí como un bebé por primera vez en años. Javier era el plato fuerte, el premio gordo. Esperé un mes completo, después de Lucía. Lo dejé retorcerse, observando cómo sus aliados desaparecían uno por uno. Intentó todas las estrategias imaginables: adulación, intimidación, incluso trabajar horas extra. Demasiado tarde, amigo. Cuando finalmente lo llamé a mi oficina, entró con una sonrisa confiada. Daniel, creo que ha habido un malentendido entre nosotros, comenzó, como si estuviéramos teniendo una charla casual. Siempre te he respetado profesionalmente. Lo dejé hablar. Durante 20 minutos completos, observé el espectáculo de Javier Méndez justificando 7 años de abuso como cultura de oficina y presión sana. Cuando terminó, simplemente abrí una carpeta y le mostré su historial completo. Ideas robadas, con fechas y pruebas. Comentarios denigrantes, con testigos. Proyectos fallidos que había ocultado. ¿Sabes qué es lo más triste, Javier?, dije mientras él revisaba su sentencia en papel. Eras lo suficientemente inteligente para hacer un buen trabajo. Simplemente elegiste el camino fácil. Por primera vez, vi genuina vergüenza en su rostro. ¿Qué se supone que haga ahora?, preguntó, toda su arrogancia evaporada. Lo que todos hacemos cuando cometemos errores, respondí. Aprender y seguir adelante. Firmó los papeles en silencio. Cuando alcanzó la puerta se detuvo. Todo esto fue planeado desde el principio, ¿verdad? ¿Desde que te nombraron director? Sonreí ligeramente. No, Javier. Se planeó desde aquella presentación que me robaste. Lo demás simplemente cayó en su lugar. Esa noche, Elena me llamó para felicitarme. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé en mi respuesta. ¿Feliz? ¿Satisfecho? ¿Vengado? Me siento ligero, respondí finalmente. Como si hubiera dejado una carga que llevaba demasiado tiempo. Ahora viene la parte importante, dijo. Construir algo mejor que lo que destruiste. Tenía razón, por supuesto. La venganza era dulce pero efímera. Lo que vendría después definiría si todo esto valió la pena. Han pasado 6 meses desde que firmé la última carta de despido. A veces me pregunto si fui demasiado duro, pero luego recuerdo las crisis de ansiedad en el baño, las noches trabajando para que otros se llevaran el crédito, las miradas de desprecio apenas disimuladas. No fui demasiado duro, fui justo. El departamento es irreconocible ahora. Mi primera tarea fue reclutar nuevos talentos. No busqué graduados de las universidades más prestigiosas, ni los currículums más impresionantes. Busqué personas subestimadas, con potencial sin explotar. Contraté a Ana, una analista brillante que había sido relegada a tareas administrativas en su anterior trabajo porque no encajaba en la cultura. A Miguel, un economista con ideas innovadoras que había sido pasado por alto para ascensos porque era demasiado callado. A Sofía, que había renunciado a su anterior puesto porque su jefe le robaba sistemáticamente sus ideas. Reconocí sus historias porque eran variaciones de la mía. En este equipo, les dije en nuestra primera reunión, serán juzgados exclusivamente por la calidad de su trabajo y el respeto que muestren a sus colegas. Nada más importa. Los resultados fueron casi inmediatos. La productividad aumentó un 40% en el primer trimestre. El ambiente tóxico se disipó, reemplazado por una energía de colaboración genuina.
Carlos estaba tan impresionado que aumentó nuestro presupuesto. Elena tenía razón. Construir era más satisfactorio que destruir. Entonces, hace 3 semanas, recibí el primer mensaje. Un correo de Martín. Daniel, sé que probablemente borrarás esto sin leerlo, pero por favor dame una oportunidad. He estado desempleado durante meses. Nadie contrata a alguien despedido por bajo rendimiento. Tengo 2 hijos, y estoy desesperado. ¿Podríamos hablar? No pido que me recontrates, solo una referencia, algo que me ayude a conseguir otro trabajo. Una semana después, Lucía me contactó por LinkedIn. He reflexionado mucho sobre mi comportamiento. Estaba en terapia. Entiendo ahora lo tóxico que fui. ¿Podríamos tomar un café? Necesito disculparme en persona. Y finalmente, ayer, Javier apareció en la recepción de la oficina. Cuando la recepcionista me llamó, casi me caigo de la silla. Dile que estoy en una reunión, respondí automáticamente. Ha venido todos los días esta semana, dijo ella. Dice que esperará el tiempo que sea necesario. Curiosidad morbosa, supongo. Accedí a verlo. Casi no lo reconocí. El Javier que conocía era arrogante, impecablemente vestido, con esa sonrisa de superioridad permanente. Este hombre parecía haber envejecido 10 años, barba descuidada, ojeras profundas, hombros caídos. Daniel, dijo con voz ronca, gracias por recibirme. Le indiqué que se sentara, manteniéndome profesional. Iré al grano, continuó. Estoy arruinado. Nadie contrata a un director financiero despedido por incompetencia. He enviado más de 200 solicitudes. Guardé silencio, observándolo. No vine a pedirte que me recontrates, aclaró rápidamente. Sé que eso es imposible. Pero quizás, ¿podrías considerar escribir una carta diciendo que la separación fue por diferencias profesionales, no por incompetencia? Lo miré fijamente, absorbiendo la ironía. El hombre que había hecho de mi vida un infierno estaba suplicándome. ¿Por qué debería ayudarte, Javier? Exhaló lentamente. No deberías. No lo merezco, pero tengo una familia y... Recordé algo que Elena me había dicho. La verdadera victoria no es cuando tus enemigos caen. Es cuando ya no te importa si están de pie o caídos. Te haré una propuesta, dije finalmente. No puedo darte una referencia falsa. Sería poco ético y potencialmente ilegal. Pero puedo ofrecerte algo más valioso. Le expliqué que estábamos lanzando un programa de mentoría para profesionales que necesitaban recalibrar sus carreras. 3 meses de formación intensiva, enfocada no solo en habilidades técnicas sino también en competencias interpersonales y ética laboral. Si completas el programa satisfactoriamente, te daré una carta certificando tus nuevas habilidades. No mencionará tu paso por esta empresa, pero será una referencia genuina para tu futuro. Vi un destello de esperanza en sus ojos, inmediatamente seguido de sospecha. ¿Por qué harías eso por mí, después de todo? Sonreí ligeramente. Porque este departamento ya no se trata de venganza o de poder, se trata de construir algo mejor, incluso para quienes no lo merecen. No sé si Javier tomará mi oferta, tampoco sé si Lucía realmente ha cambiado, o si Martín merece una segunda oportunidad. Lo que sí sé, es que ya no me definen. Su aprobación, su rechazo, su destino, nada de eso importa ahora. Y esa, amigos de Reddit, es la verdadera victoria,